Aquí estamos de vuelta y vamos a hablar de la seguridad ciudadana. Bueno, desde que nombraron un nuevo ministro del Interior, Carlos Malaver, parece que la policía se ha puesto las pilas y hemos visto acciones concretas en los últimos días. Hace poco en la vía expresa, cerca del puente entre Canadá y México, abatieron a 3 delincuentes. Tenemos ya por lo menos 2 delincuentes menos entre las calles. Y han habido capturas importantes también, seguimientos, y esto pues nos hace confiar. Sin embargo, las cifras son alarmantes aún. Hay casi 10.000 denuncias por extorsión. Ojo, denuncias, hay gente que no denuncia, seguro el número es mayor. Y hay más de 500 homicidios, sobre todo por sicarios que se toman represalias contra quienes se niegan a pagar cupos, ¿no? Contracorriente nos preparó un informe de lo que ha venido ocurriendo con cifras de la criminalidad en el Perú. Miércoles 21 de mayo en la noche, el tráfico vehicular se paralizó, producto de una balacera en la vía expresa, una de las vías más transitadas de todo Lima. Por la misma adrenalina, no he sentido el dolor. La sangre, al momento de percatarme, mi pantalón estaba lleno de sangre. He podido observar que estaba con un proyecto de arma de fuego en la pierna. Un golpe duro a la delincuencia el día de ayer, pero que en realidad no quita el miedo ya impregnado en los peruanos, porque las extorsiones y muertes aún continúan. Este fenómeno criminal transnacional es mucho más grande, mucho más letal que Sendero Luminoso y el MRTA juntos. Estas dos organizaciones le declararon la guerra al Estado peruano. Asesinaban autoridades, militares, policías. Muy bien, este fenómeno criminal asesina a niños, ancianos, enfermeras, estudiantes, médicos, todo lo que puedan, todo lo que se interponga en el camino entre ellos y el dinero que quieren tener a la mala. Y es que mientras la presidenta de la República, Dina Boluarte, se mostraba sonriente en Roma, acá en Perú, familias enteras lloraban por la muerte de un ser querido, a mano de sicarios. En lo que va del año son 9.200 denuncias por extorsión y más de 500 casos por homicidio. Definitivamente el estado de emergencia en el que vive Lima no funciona. Y hoy en contracorriente, las últimas víctimas de la criminalidad, que esta semana se llevó la vida de un menor de tan solo 6 años. Sábado 17 de mayo en la madrugada, la calle Huarocondo de Independencia parecía tranquila, hasta la llegada de estos 2 hombres a bordo de una moto lineal. Más de 3 disparos se escucharon por toda la cuadra. Era un caso más de sicariato por extorsión hacia una de las combis de la empresa Consorcio 45. Pero esta vez, una de las balas no solo cayó en el conductor, sino también en un niño pequeño de tan solo 6 años. De mi niño no merecía esta muerte, mi niño es inocente, recién estaba aprendiendo a leer y escribir. Por favor, apiádese del corazón de esta madre destrozada, que nadie me va a devolver a mi hijo en vida. Antoine Salvador Pastor Ayala es la primera víctima menor de edad de la criminalidad. Lastimosamente, este pequeño estuvo en el momento equivocado. El Perú ya tenía hace muchos años una evolución de la criminalidad nata del Perú, propia del Perú, desarrollándose. Pero esta se ha juntado con las organizaciones criminales extranjeras y están en la práctica creando una tormenta perfecta criminal. Nos dan este tipo de casos lamentables como este menor de edad que ha sido asesinado y los que vayan a venir. Según fuentes policiales, ya esta empresa de transportes venía siendo extorsionada por la banda criminal Los Injertos del Cono Norte. Por eso, en este ataque, iban por la vida del conductor Luis Chapana, de 37 años, que resultó herido en el muslo izquierdo.
Las investigaciones avanzan en este caso. Ya la policía logró captar a uno de los cómplices de este atroz crimen, pero aún el gatillero sigue libre por las calles. Esta calle en el sector 2, grupo 4, al lado del mercado Cuaves, en Villa El Salvador, fue escenario de otro caso producto de la delincuencia. La casa que tengo aquí a mi mano izquierda fue detonada, producto de una explosión el martes 20 de mayo en la madrugada, presuntamente a manos de un extorsionador. Eran las 4:50 de la mañana del martes 20 de mayo. Todos los vecinos de la cuadra descansaban, hasta que aparece un hombre a bordo de una moto. Se estaciona, parece que revisa algo entre sus cosas y luego se dirige a una de las casas. Se aproxima con una mochila colgada en su mano izquierda, parece dudoso y revisa una hoja que tiene en la otra mano, como si buscara una dirección. Luego, la hoja blanca es puesta bajo la puerta y la mochila a un costado. Pero este joven no se va. Revisa su celular y regresa al domicilio. Ahora prende lo que parece un fósforo y el explosivo dentro de la mochila explota junto a él. Las cámaras de seguridad dejaron de grabar luego de la explosión por la potencia de las ondas expansivas. Lo que se sabe es que el delincuente voló desde la puerta hasta este punto. Al día de hoy aún quedan los rastros de sangre. Ese delincuente o presunto extorsionador falleció luego de unos minutos de agonía. El gas empezó a fugar. El dueño de la casa es un anciano de apellido Calderón. Él ahora vive asustado, pues en su hogar también están sus hijos y hasta nietos. Por arriba subimos porque de repente se puede ir a caer. Al momento de salir la familia, ¿qué fue lo primero que vieron? Otra cosa yo pensé, ¿no? ¿Qué pensó que era? Que algún muchacho, un pirotécnico que hacen los muchachos, pero no nada, pero tan fuerte ha sido que un segundo habrá sido ¡bum! Fue tal la potencia de esta bomba que la casa quedó totalmente afectada. Por ejemplo, la pared destrozada, el piso también destrozado y todas las ventanas totalmente rotas. Además, los vecinos también fueron afectados. Por ejemplo, en la vivienda que vemos aquí, en vez de lunas el día de hoy hay bolsas y cartones. Pero afortunadamente, ninguno de estos residentes aledaños a la casa afectada ha quedado herido. Ya no puedo, ya duermo con un ojo abierto y con el otro cerrado. Los peruanos no vivimos, sino sobrevivimos en medio de tanto crimen y violencia. Los bodegueros, mototaxistas, emprendedores y transportistas están hartos y buscan maneras de protegerse ellos mismos, como en el caso de Misco, un taxista que decidió enfrentarse a sus extorsionadores. Misco Bernaola Bellido era un hombre de 47 años, taxista, que así como muchos limeños se encontraba harto de las extorsiones. Él decidió llegar hasta este lugar en el cruce de Pueblo Libre con San Miguel para enfrentarse con los presuntos delincuentes. Aquí hubo una acalorada discusión que lamentablemente terminó con disparos contra el taxista. Este hombre de 47 años ha dejado a 2 menores de edad en la orfandad. Misco, intentando luchar por su vida, cruzó la pista, subió a su auto e intentó manejar para pedir ayuda. Lamentablemente, solo unos pocos metros pudo avanzar, pues ya había perdido la vida dentro de su automóvil. Esta es la realidad que hoy vive nuestro país. Muerte y más muerte, mientras nuestra policía intenta devolvernos la seguridad, como la división de robos de la Dirincri y la SWAT, en un certero golpe en la vía expresa contra la banda criminal, los Injertos del Centro, que desde hace varios años se dedican al robo de autos de alta gama. 9:15 de la noche y entre las estaciones México y Canadá del Metropolitano ocurrió una balacera. Exactamente aquí en la pista de la Vía Expresa, la división de robos de la Dirincri se enfrentó contra la banda criminal Los Injertos del Centro. El día de hoy, el tránsito transcurre con normalidad, pero la pista ha quedado manchada de sangre.
Disparos certeros de los policías que lograron reducir a 3 avesados criminales que se dedicaban al robo a mano armada y que también fueron autores del asesinato del suboficial Ángel Belleza Zapata el 11 de abril del 2025, quien en su día de descanso trabajaba como seguridad de un empresario. Producto del ataque, 2 delincuentes perdieron la vida. Alexander Alvarado Ceballos, alias Moñongo, y Giancarlos Guamani Cornejo, alias Cuarto de Pollo, con 4 carpetas fiscales por robo agravado de vehículos, incendio y explosión, robo simple y homicidio. Pero el más peligroso de los 3 sobrevivió: Eduardo Quiñones de Pielago, alias Kevin, con 8 carpetas fiscales por los delitos de violación de la libertad sexual, robo, hurto agravado, fraude informativo y extorsión. Justo acaba de traer las autoridades al único de los delincuentes que sobrevivió a esta balacera. Está a punto de salir. Sí, mueren policías, ¿verdad? Hay policías heridos. ¿Hay una autocrítica al respecto? Siempre robaban vehículos. ¿Participaste o no? Un operativo lleno de estrategia y valentía que dejó también policías heridos. Al coronel Juan Carlos Montúfar, con una herida de proyectil en la pierna izquierda, el suboficial Abel Poma Moscoso y el suboficial Cristian Lévano Gutiérrez. Afortunadamente, todos hoy se encuentran fuera de peligro. ¿Cómo se encuentra? Bien, esperando solamente me haga una operación el día de hoy para el retiro del metal que tengo en la pierna y creo que ya nuevamente a la calle. Coronel, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía que usted ha expuesto su vida por la protección de todos nosotros? Es una vocación que desde pequeño tuve en poder luchar contra cualquier actividad que vaya contra la seguridad de mi población. Para entender la ferocidad de esta balacera, fuera de la Dirincri está el carro donde estos delincuentes se encontraban. Acá podemos ver múltiples marcas de las balas, huecos en las ventanas, la parte delantera totalmente destrozada, el espejo roto. De esta manera ha sido como nuestra Policía Nacional del Perú acribilló contra estos robaautos, dejando a los 3 heridos y 2 fallecidos. La Policía Nacional está haciendo su trabajo. La mayor parte de agentes de inteligencia y de oficiales que hacen investigación e inteligencia están haciendo su chamba. Detectan las personas estas, pero ¿es suficiente? No. En el sistema de inteligencia en el Perú, voy a dar un número relativo, no habrán más de 2.000 agentes de inteligencia haciendo todas las actividades de inteligencia. Pero al Perú han ingresado aproximadamente 20 organizaciones criminales. Entonces, la capacidad numérica de la policía, incluso de la Fuerza Armada, ha sido rebasada. La reciente persecución evidenció la capacidad de respuesta de la policía ante situaciones de alto riesgo. Sin embargo, se requiere un trabajo más coordinado con el Ministerio Público para sustentar adecuadamente las acusaciones y evitar que los detenidos sean liberados en pocas horas por falta de pruebas. Hace unos años aparecieron piratas en el Amazonas, o sea, delincuentes que atacaban embarcaciones que hacían turismo. Una de las víctimas fue Gastón Acurio, hace unos años con un grupo de turistas, iban en un barco. Ese barco acondicionado al estilo de la época del caucho, que tiene atrás sus paletas que giran. A partir de ahí hubo bastante atención de parte de la policía y la Marina de Guerra. Pero parece que un grupo de turistas tomaron una embarcación que no estaba registrada y fueron víctimas de un ataque. Eran más o menos 14 los turistas, entre ellos 4 españoles, y Elizabeth Lázaro, que era una de ellas, contó su testimonio, que es desgarrador. Habló para Crónicas de Impacto. Una lancha nos embiste y en ese momento comienza a haber como ruidos de que alguien está entrando y es el señor que está entrando armado. Este es el desgarrador testimonio de Elizabeth Lázaro, una de las víctimas del ataque a mano armada de un grupo de piratas en pleno río Amazonas. Uno a cada lado, uno por proa y otro por popa, diríamos, no sé muy bien los términos, pero bueno, uno por cada lado, y en cada uno de ellos estaba armado. Así comienza la historia de una modalidad que está espantando a los turistas que eligen la selva de Iquitos como destino. De aquí se irán cuando yo diga que se van a ir. Todo esto, ¿no? Cómo se muevan, como escucho un grito,
vamos a dispararos, ¿no? El último 14 de mayo, una decena de turistas entre extranjeros y peruanos vivieron el episodio más aterrador de sus vidas. Hicimos la parte de la tribu, de ahí fuimos a la isla de los monos, y cuando salimos a la isla de los monos hacia el lunch para comer, sobre la 1 de la tarde, porque ciertamente no lo sabía, pero es verdad que revisando las conexiones de los WhatsApp a la 1 es cuando se termina, no tenemos ya más como eso de está en línea. Quien habla es Elizabeth Lázaro. Ella viajaba con sus padres, su esposo y su hija en un viaje familiar con el que habían soñado por la selva del Perú. Nosotros estábamos en nuestro bote, éramos unas 14 personas, en total éramos el chofer que llevaba el bote, un guía turístico que era el nuestro. Yo personalmente estaba leyendo un libro, mi marido estaba con el teléfono, mis papás no sé muy bien, y en ese momento una lancha nos embiste. Eran cerca de la 1 de la tarde cuando el bote de los delincuentes los detuvo. Junto a ellos habían 9 turistas nacionales en la embarcación. Y en ese momento comienza a haber como ruidos de que alguien está entrando, y es el señor que está entrando armado, ¿no? Un señor que entra por el medio del bote armado. Yo en ese momento personalmente me tiro al suelo, me hago así como un armadillo, como yo digo, me tiro al suelo y aparecen 2 hombres más, uno a cada lado, y cada uno iba con un arma, con una pistola, aparece uno como una especie de metralleta pequeña, y obviamente según entran, tírense al suelo, cogen el control de la lancha y nos comienzan a llevar selva adentro. Ahí empiezan a decir, denos todo, denos sus cosas, de sus pertenencias, de nuestro teléfono móvil, nos meten como en un manglar donde nadie nos podía ver. Paran cuando ya tienen todas las pertenencias, que en un principio eran teléfonos móviles, luego ya nos pidieron joyas, nos pidieron todo, ¿no? En eso, los piratas empezaron a quitarles todas sus pertenencias, en especial los teléfonos celulares, y acceder a las aplicaciones bancarias. Nosotros nos robaron tablets, nos robaron audífonos, bueno, imagínate todo. Es cierto que los documentos nos los devolvieron, que encima te sientes en gratitud, los documentos tipo pasaporte y demás. Cogían cada teléfono, entonces te decían, ¿de quién es el teléfono? Y tú dices, mío, ¿no? Vale, ábreme su cuenta bancaria y haz una transferencia a ese teléfono. Como me digas una cifra que no es la adecuada, te vas a enterar. Dámelo, si no me lo das, y señalaba al niño con el arma. Pero es como yo tenía a la niña encima llorando, mi marido estaba al otro lado, y encima mi marido en un inicio trata como de forcejear con él, porque es como que entra por su costado y de forma de inercia le sale como tratar de forcejear con él, ¿no? Y empiezan a decirle, ¿usted por qué me golpea? ¿Usted por qué me agrede? ¿Y usted por qué? ¿Qué ocurre? ¿Que usted es militar? ¿Usted es policía? Pero no todo quedó allí. Para evitar que huyeran en busca de auxilio, los piratas les anularon la única forma de salir del lugar. A nosotros nos quitan el motor del bote, nos tiran los remos al agua, entonces no podemos salir de allí, ¿no? Tienes por tu vida, no sabes si te van a matar, no sabes si te van a llevar, no sabes si te van a agredir físicamente, con niños que encima mi hija me preguntaba, ¿no? Mamá, ¿quiénes son? Mamá, ¿por qué nos hacen esto? Esto, ¿no? Cómo se muevan, como escucho un grito, vamos a dispararos. Empezaron a sacar las tablas de la propia embarcación, las arrancaban, arrancamos como 4 o 5, entonces ya empezaron a remar para poder salir, ¿no? Realmente, cuando ya escuchamos que no hay ningún ruido, levantamos, porque habían cerrado ambos lados con las telas que te digo, estas de plástico, los habían cerrado para que nadie viera lo que estaba ocurriendo dentro de la lancha. Entonces ya levantamos poco a poco, estábamos en un manglar todo lleno de árboles, llenos de termitas que nos estaban picando por todas partes. Con esas maderas pudimos ir remando para poder salir del manglar, porque nadie iba a venir por nosotros, ¿no? Y además tienes ese temor de decir, ¿y si anochece? ¿Y si aparece, yo qué sé, cualquier tipo de fauna, ¿no? O otra persona, tampoco sabíamos. Después de una hora de angustia remando en una zona desconocida, una persona que pasaba en su lancha logró ayudarlos. Y lo que hicimos fue ponernos a gritar, auxilio, socorro, ayúdenos, todo, 14 personas gritando, y el señor podría haber seguido, ¿no? El señor paró, se dio la vuelta, mira por nosotros, ¿qué ha pasado? Oye, nos han robado, ¿nos puede remolcar? Y nos remolcan hasta el lodge, donde en transcurso mi madre le pregunta a la guía. Y le dice, pero esto, claro, nosotros no somos de acá, ¿no? Pero esto pasa frecuentemente, esto es algo que pasa en el río. Y ella dice, que yo sepa, ha pasado más de 2 veces. Esta sería la tercera. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, 2 horas y media después de que nosotros nos habían secuestrado. A las 2 horas apareció un chofer con otra barca, el terror, y quiero compartirlo también, el terror que yo dije, ¿cómo nos vamos a volver a montar en una lancha? Si me han robado en una lancha, ¿cómo me voy a montar en otra sin ninguna policía en medio, sin nadie de autoridad que me pueda a mí asegurar que si me van a hacer algo me va a proteger? Y cuando vamos llegando,
que era completamente de noche al puerto de Nanay. Yo dije, bueno, ¿habrá alguien en el puerto de Nanay? No había nadie, estaba completamente apagado, no había ni trabajadores, por no ver, completamente apagado, todo oscuro, y entonces ahí el chofer y la guía comienza a decirnos, por favor, tengan muchísimo cuidado, que aquí roban, tengan cuidado, guarden todas sus pertenencias. Al llegar al puerto de Nanay, Elizabeth junto a su familia fueron en busca de algún tipo de ayuda a la empresa Canopy Tours. La oficina de turismo, cuando llegamos, el señor, el encargado, no sé quién es, yo sé que se llama el señor Carlos, no sé bien cuál es su puesto, no le he preguntado, está sentado en su silla, en su oficinita adentro, ni se levanta a saludarnos, nada por el estilo. Nosotros llegamos y nos acercamos y de hecho fue mi marido, mi madre, yo estaba más con la niña tratando de calmarla porque todavía estaba aterrada. Entonces nos acercamos a decirle, oye, ¿os ha sucedido esto? ¿De qué manera podemos solucionarlo? ¿Cómo vamos a proceder? Y él, con los brazos así cruzados, no sé qué quiere que haga, como mucho puedo darle el dinero de la última actividad que no han disfrutado. El resto del día lo ha disfrutado y no vamos a darle nada. No puedo hacer nada, son cosas que pasan. Ustedes deberían haberse hecho un seguro por vuestra cuenta. Cuando uno va a ciertos países debería asegurarse por su cuenta. La agencia turística no tiene por qué hacer nada. Porque mi marido le dijo, no tengo plata ni para coger una mototaxi a mi casa, ¿qué hago? No tengo plata ni para ir con una mototaxi al hotel. ¿Me puedes ayudar de alguna manera? En ese momento cuando él dice, bueno, si te pones así te puedo dar la parte proporcional que no has disfrutado, el resto del tour lo has disfrutado. Cero seguridad, cero confort, nada. O sea, en ese momento te das cuenta de que lo único que le interesaba era sacar el dinero para el tour y ya está. O sea, yo jamás en la vida hubiera pensado que algo que era un paseo tranquilo iba a resultar una pesadilla donde casi podíamos haber perdido la vida, mis papás, mi marido, yo, mi hija de 6 años. Nos comunicamos con un representante de la empresa Canopy Tours Iquitos y este fue su descargo. Usted me dice que tiene comunicación con la embarcación, ¿correcto? Claro. Ya, pero lo que... Nos preocupábamos porque no nos respondía la guía y ya era una preocupación que quería mostrar. Ahí es donde ya iniciamos la búsqueda. ¿Ustedes no sabían dónde estaban los turistas? No sabían dónde estaban. Así que tuve que llamar a otro operador que se había subido a la nuestra embarcación, y si yo no llamaba a él, no sabíamos dónde estaba. Así que el bote pequeño, el bote del lodge, salió a buscarlos. Y en este que está saliendo a buscar, estaban apareciendo un bote remolcado, un bote pequeño. Fue en esta empresa llamada Canopy Tours en las que estos extranjeros decidieron realizar su recorrido al interior del río Amazonas. Empresa que según su página web tiene el aval de recomendadas plataformas como también certificaciones de calidad y confianza como agencia de tour. Esta no es la primera vez que estos piratas del río Amazonas atacan a turistas. La Marina de Guerra del Perú tuvo un enfrentamiento con piratas cuando planeaban asaltar la embarcación Dianita. El año pasado, más de 50 pasajeros fueron asaltados cuando se dirigía hacia la isla Santa Rosa, entre las fronteras de Colombia, Ecuador y Brasil. Los más agraviados somos nosotros porque nos sustrajeron todo nuestro dinero. La modalidad de los piratas del Amazonas espantan no solo a los peruanos, sino que ahora suman a los visitantes que anhelan conocer la selva peruana. Una real vergüenza internacional. Pausa comercial y regresamos para irnos a Gamarra, en la ruta de los pijamas, todos los modelos que hoy son tendencia para combatir el frío otoñal. Y además, Crónicas de Impacto nos invita a conocer la historia de Pantirwa, la marca textil que es reconocida en el mercado internacional por sus prendas elaboradas con fibra de vicuña y alpaca.